Historieta no te preocupes, pero eso. Es verdad, tienes razón, perdóname. Lo tenía antes automatizado, pero como hay clientes que no quieren que les grabe, prefiero pecar No, pues, de... ya te digo. Perdona, perdona, tienes razón, gracias por recordármelo. Vale, entonces, ¿tienes esa toma de conciencia con tus padres a través de tu hermano el maestro? Ujú. ¿Vale? Y a raíz de esa toma de conciencia, ¿hay alguna nueva acción que tú emprendes? Empiezo a hablar más con amigos, a pensar de otra forma, a estar mucho más harto, a caerme peor en algunos, a caerme peor es raro, pero con mi anterior yo, por decirlo, Ujú, porque ujú. también es un poco igual optimista pensar como que ya es, ya hay un nuevo yo, pero es decir, Empieza a existir un nuevo yo. Sí que sí. existe ya. Mm. Vale, ¿qué es lo primero que te sorprende en negativo que dices, hostia, ¿qué coño está haciendo el otro yo? ¿Qué? Realmente el darme cuenta de esa necesidad. Yo siempre he pensado que la aprobación de los demás no me importaba. ¿Sabes? En el sentido de, pues yo, por ejemplo, he hecho, no sé, he dado cursos, he hecho charlas. Dentro del conservatorio no es hay gente que no sabe que hago esas cosas, o sea, no tengo, por ejemplo, para Julia, ella no entendía por qué yo me rebajaba, entre comillas, a que hubiese gente en el conservatorio que lleva mucha menos años aquí o tiene mucha menos experiencia y yo les hiciese el mismo tipo de caso que podía hacerles a otra persona. Y es porque no necesito, digamos, el crear esa jerarquía. Ajá, Sin embargo, esa jerarquía interiormente yo me daba cuenta de que sí que necesitaba alimentarla. vale. Y de hecho, en las primeras sesiones que te decía que una de mis ventajas era, digamos, esa humildad o Sí, ese sí. saber cómo moderar cuando la gente decía, ¿qué paciencia tienes? Porque yo hubiese saltado mucho antes, pues era el miedo a no posicionarme. Entonces, estaba como alimentando mi monstruo porque mi debilidad la interpretaba como una fortaleza, que puede ser una fortaleza, pero no en todo contexto ni como automatismo. Y además con ciertas personas lo hacía como mucho más evidente, como por ejemplo con Julia, esa parte. O sea, Entonces, por tanto, por hacerlo más acotado, Juan Carlos, ¿qué es lo que tú has descubierto de ti que dices, joder, eso me estoy boicoteando a través de esta acción que yo emprendo habitualmente o con Julia? O, ¿cuál es el descubrimiento? a Házmelo, ver, házmelo por así de ejemplo, titular. tal vez uno de los titulares, como sabes, tengo incontinencia verbal, eh, uno de los titulares sería... eh, me he dado cuenta que toda la culpabilidad que siento y que me machaca, Sí. solo me he dado cuenta que es una utopía perdonarme esa culpa porque parece que solo el perdón de Julia sea la que me quite esa culpa, Ok. ¿vale? Por tanto, sería, te has dado cuenta de que vaya mierda, que yo, la única persona que tiene autoridad para mí para eliminar ese juicio que tengo, porque la culpa es un juicio, esto ya lo hemos visto, Mm. sea Julia, porque Julia es mi juez, esto ya lo hemos visto también. Sí, Vaya mierda esto, ¿no? O sea, es como una parte de enfado contigo mismo de decir, ¿por qué no puedes ser tú mismo quien te diga, ya tío, ya está, te has pedido disculpas, lo que hemos visto en otras ocasiones? ¿Este es el enfado contigo? sí, El, qué pena que no seas tú mismo quien te quite, quien tengas autoridad contigo mismo. eso es porque a mi alrededor un montón de gente o sea, la gente que más me importa, mis amigos más cercanos, Ujú, incluso amigos más lejanos, ujú. dicen, bueno, ahora tienes que cuidarte, ahora, no sé, tienes que ver lo que necesitas, no puedes eh, ver incluso, eh, también otro día también fue revelador el darme cuenta que Julia y Luis, los peques, me quieren, o sea, el hecho de que estaban a gusto conmigo, ¿sabes? Me Pues había dejado, normal. eh,
bueno, cotidiano para mí era, ¿sabes? O sea, para mí no era tan normal, Bueno, pero ¿sabes? eso es tu tendencia a coger el tinte que tiñe todo de eso, esto no es cosa mía, de esto no es un logro mío. Tú tienes un tinte que lo tiene todo de un color. Ese es tu mapa de creencias. Coges y cualquier cosa que para ti es cotidiana, fíjate cómo tú diferencias algo normal de cotidiano, precisamente porque lo cotidiano tiene una connotación de no tiene ningún impacto de logro. ¿Me Sí, explico? entonces fue como este domingo Luis le pedía, fue triste también, ¿no? Pero al mismo tiempo chulo de decir, ¿y por qué papá no puede estar aquí más tiempo? ¿Y por qué? ¿Sabes? Entonces es por ver las ganas que tenían. Entonces él fue como, Jolín, es solo que yo solo me voy a perdonar cuando Julia me perdone. Sé que no me va a perdonar, ¿sabes? Entonces es como cómo funciona la velocidad, a qué velocidad o en qué frecuencia funciona la cabeza y en qué frecuencia funciona lo que siento. Porque yo lo Pero entiendo. no solamente por, o sea, no solamente no, no por la parte, porque no es no solamente. Tienes una confusión, aún todavía tienes, te pierdes en el hilo de de la parte del pensamiento, cómo lo hilas. Hay una parte en la que todavía te despistas. Ujú, Coges, vas por tu ruta, creando tu propia ruta, pero de repente es como vas a la inercia del camino que ya conoces, que es, Julia no me va a perdonar. Entonces, como me resigno a que Julia me perdone, debería coger otro camino. Ese es el camino equivocado. No es que ujú, Julia no te vaya a perdonar, es que aquí Julia no entra. ya, ¿Me ujú, explico? sí. Quien tiene que perdonarse es Juan Carlos a Juan Carlos. Mm. Esa es la parte que me Ahí di cuenta. te despistas un poquillo, ¿verdad? Decías lo de la ruta y yo elijo la cagarruta, ¿sabes? Porque me voy por ahí no es. Bueno, pero no pasa nada, pero para eso te lo muestro yo, para que no te autoconvenzas de que realmente eh, tú tomas la decisión, digamos, como oposición a lo que Julia hace. No, Ujú, no va por ahí la cosa. No es que sí. digas, llamo a la puerta de Julia, y como Julia no me abre, pues bueno, tendré que llamar a otras puertas. No, no va por ahí. Es que no tienes que ir a la puerta de Julia a llamar. Ujú, sí. A la puerta que tienes que ir es a la puerta de Juan Carlos, de ese Juan Carlos, que esa nueva persona que está emergiendo, que de vez en cuando aparece en tu vida, que es ese Ujú, Juanqui que hemos hablado alguna vez, esa identidad nueva, ese ser nuevo, diferente que estás construyendo, y darle la autoridad que merece esa nueva identidad de Juan Carlos. ujú, No volver a perderte en llamar a la autoridad de Julia. sí. ¿Vale? Hasta ahí todo perfecto. Ahora, lo hago porque Julia me dice que no. No, no, no. Sí, Error. sí. Digamos, la parte buena es que me he dado cuenta de eso. O sea, de nuevo, son las frecuencias, el sentirlo, de un clic, como que Sí, lo veo de forma diferente, aunque lo has estado viendo, lo he estado viendo durante todo eso porque lo hemos hablado, pero es como diferente. mm. Después, la semana de la operación, estaba, Porque perdona que por preguntarte, por entender a tu hermano. ¿La operación la has pagado, la has pagado íntegramente tú? no, no, hemos pagado a Ah, vale. medias. Lo que Vale, pasa es vale. que la cuestión estaba en que, por ejemplo, la operación, es que sabíamos que queríamos que fuese ese doctor se ha jubilado, solo Vale. va por la privada, salió la oportunidad de hacerlo pronto, era mejor, y la cuestión estaba ahí. Mi hermano hubiese preferido, tal vez que le hubiese dicho, yo no lo puedo pagar ahora mismo, te lo pagaré cuando pueda. Vale, vale. Sí, la alineación entre la realidad y lo que puedes hacer, ¿no? Es Sí, como. porque Vale. digamos, yo creo que también es normal que él piense así. Yo no he sabido poner límites al dinero y a Julia no he sabido ponerle límites de decirle nunca esto y no quiere que sea a costa del dinero de mis padres. Mis padres tienen 80 años, en algún momento van a necesitar ayuda. eh, de- Comprensible. entonces, no tiene por qué ser...
no tengo por qué priorizarlos así y él se queda, creo que Bueno, hace... pero ¿cuál es el motivo por el cual tú lo has hecho así? Tiene un motivo esto, seguro. Porque tú dices, prefiero pedirles el dinero a mis padres, pagar y ya está. ¿Tú por qué lo haces? No, lo hago por Luis porque realmente Primero por el nano, sí, obviamente. sí, pero que, por ejemplo, yo hasta ahora he estado poniendo todo el dinero que Julia bueno, que Ha Julia, puesto. Ujú, en la cuenta común que tenemos, tal y como van apareciendo los gastos, vamos poniendo dinero. Entonces, hasta ahora siempre la idea que teníamos es que poníamos 500 euros al mes, pero ya ha habido algún mes, en diciembre, por ejemplo, llegué a poner 1.750. ¿Sabes? Eso para mí es, La pasta ansa. claro, y eso, por ejemplo, mis hermanos no saben cuánto dinero es todo eso. Y entonces yo me doy cuenta, o sea, es lo que te digo, que me sirve el comentario de mi hermano de decir, es que así no puedo estar. O sea, y yo puedo entender que no son, o sea, que no está malgastando ni está comprando Ujú. más caro ni nada de esas cosas, pero yo no lo puedo Asumir, pagar. ¿Sabes? claro. Entonces, igual si yo me hubiese establecido con 500, yo no hubiese hecho falta que les hubiese pedido 2.500 a mis padres, igual les Claro, hubiese pedido 1.000 o 700. Y esa es claro. la parte que entiendo que mi hermano es así. O sea, que me lo comente así también fue como decir, pues entonces hay que mover ficha, hay que Vale, cambiar. y la ficha que moviste cuál fue? El volver a contactar con Elena y Claro. empezar a mover las cosas. También le comenté lo de Alina, de lo del vídeo que había pasado. Hasta cierto punto me sorprendió la reacción de Elena de lo grave que era. A mí también. Y Sinceramente, yo también le dije, mira, Elena, lo siento porque yo lo sabía esto. mm, Dice, no, no, si es que es normal, sí que, a ver, que vosotros no tenéis el conocimiento, claro. A mí también me sorprendió porque cuando bueno, perdona que te he cortado, cuando me contó las acciones que habéis emprendido, mm, me quedé flipando. Dije, joder, pues sí que tiene impacto esto. sí, y de hecho, otra de las cosas que fue reveladora es que es un delito de honor. Y a mí lo que me salió fue, ¿Sí? ya, como yo no tengo de eso, Ahora, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿en qué serie sale? No sé, ¿sabes? O sea que... En Breaking Bad. Entonces, la cuestión estaba en que fue como, joder, ya no es poco conocimiento legal, sino relacionado de nuevo con todas estas cosas. De hecho, Pero bueno, tú, a ver, en cierta manera, entre la broma y todo, pero en cierta manera sí que esto lo comentamos y en cierta manera sí que tú, ese aspecto de que había vulnerado tu intimidad, no lo podemos catalogar en mente jurídica porque no tenemos conocimientos jurídicos, pero bueno, ya los tenemos, ya lo sabemos para la próxima vez, ¿no? Pero sí que tú, tu propia intimidad sí que te viste violado en ese sentido porque lo hablamos. Quiero sí, decirte, tampoco es que dijeras, ay, no, lo que no sabíamos es etiquetarlo a nivel jurídico, pero... igual no me dio, ¿vale? Pero al mismo tiempo, como dentro de esa falta de autoestima o Mm, el castigarme se me da bien, yo, ujú, como ya sabía ese peligro, yo ya asumía que ese castigo lo tenía que asumir en un momento u otro. ujú, ujú, ¿Ves? Entonces lo había dado como por supuesto. ¿Ves? Lo ujú. había normalizado. ¿Sabes? Cuando no tenía que haberlo normalizado al hablar con esto, con Elena. Y de hecho, una de las cosas que Elena estuvo viendo es que la cantidad de acoso a la que había estado sufriendo, que al principio son estas cosas que igual dices, bueno, puede ser una perspectiva, puede ser como cogido con pinzas de decir, bueno, esta frase de aquí la cojo de ahí, pero ya lo veía clarísimo. Eh, Ella está habituada, ella tiene el mapa, lo tiene clarísimo, tiene claro, nitidez absoluta. entonces, Entonces, que a mí cuando me llama y me cuenta todo, y me mm, cuenta los ejemplos, las casuísticas, que ella lo tiene que contemplar todo en la demanda que presentasteis ya, ¿no? Porque habéis presentado ya. joder, Claro, yo aluciné, porque yo en mi mapa también daba como, no le daba la gravedad que tenía. ujú,
sea, decía, joder, qué putada que tú recibas esa información, que tú te traten de esa manera, qué putada, esto hay que trabajarlo, hay que aprender a poner límites al, pero en mi mente tampoco se fue en ningún momento a la gravedad jurídica de ninguna de las maneras. O Sí, sea, que en ese sentido, por eso a mí Elena ayer me llamó y me dijo los avances que habías tenido del cambio de observador que ya estabas experimentando y lo firme que te vio en la toma de decisiones. No, te lo digo tal cual, ¿eh? Te lo digo sí, tal pero cual. es más Y yo, fácil ser firme al lado de Elena. es fácil, sí, cualquiera le dice que no, ¿verdad? Cualquiera le dice que no. No, pero lo estuvimos comentando y, o sea, Elena me llamó para darme la enhorabuena en la parte de mi trabajo, pero yo le dije, no, no, si es que esto no es un tema solo mío. Primero es un tema de Juan Carlos, esto de logros de él. Esto aquí no hay nadie más que tú, que eres el que ha conseguido dar esos pasos de firmeza, porque al final yo te puedo decir, da el paso, pero tú tienes que darlo. Esto es así. Pues si Y no está Elena, difícil, no ocurre, ¿eh? O sea, yo estoy contento y estoy orgulloso de esa parte, pero vamos, que no hubiese sido capaz sin ti. O sea, eso también lo sé. Y lo que hemos hablado muchas veces, el enfoque que tienes me gusta porque no me deja, no me llevas de la mano. O sea, no, no, y hemos tardado mucho en que tú hagas el cambio de observador, Juan Carlos, quiero decir, y el tiempo que hubiera hecho falta. De hecho, si te acuerdas, hubo un tiempo en el que no tuvimos sesión por el medio y yo sabía que necesitabas ese espacio. Porque a veces el sedimento necesita sentarse. Estaba todo demasiado revuelto, tú te estabas desesperado porque veías que no avanzabas, paraste un tiempo de tener sesiones y luego volví a contactar contigo, volviste a tener sesión. Pues, de alguna manera tú has tenido un proceso que tú has elegido cuál es y cuáles son tus tempos y eso ya es ponerte en valor. Eso ya es un paso enorme. Y luego, evidentemente, hemos creado un equipo que es un equipo maravilloso, que cuando yo trabajo con Elena, con casos que me pasa a ella, trabajamos de esta manera. Firmeza por su parte, firmeza por la mía y el tiempo que haga falta por el medio. Entonces, hemos creado al final, pues lo que ya empezamos a ver luces al final del túnel, que es maravilloso que tú te hayas atrevido. No es fácil lo que has hecho, dar esos pasos. sí. Y bueno, eso. Entonces, bueno, lo que te comentaba de lo del honor. Son como dos procesos. Por una parte está lo del tema con Alina, que yo, una de las cosas por las que no le daba valor también a esa cuestión es porque esperaba que muriese ese tema Y como quedar el litigio tema ahí. Ujú. y ya está, pero por una parte, el hecho de que para Julia fuese eh, tan doloroso para ella, como me salpicaba a mí, gracias igual a eso, ha sido lo que ha hecho que me dé, o sea, que me ponga las pilas en esa parte. ¿Vale? Ujú. Ahora dejamos un poco el tema con Alina. La operación con Luis fue bien. El día de la operación, por Bien. ejemplo, Julia y yo nos encontramos bastantes veces al estar preocupados de cómo iba a él, pues nos abrazamos en algún momento. Nos cogimos de la mano en el camino, iba el nene sentado entre los dos, pues para que sintiese un poco el nene que estábamos también con él. La calma, que tanto Entonces, reclama. eso fue un poco, bueno, tampoco fue sorpresa porque sabía que iba a ser un poco así. Lo operaron un sábado, entonces en Madrid estuve viernes, sábado, domingo, hasta el lunes. Yo Lo estaba operaron en en Madrid, lo operaron un... en Madrid, además en Madrid. Sí, entonces yo estaba en un hostal, ellos estaban en un apartamento, se vinieron sus padres, entonces yo al apartamento no entraba, pero bueno, pude ver a Luis muchas más veces, todos los días cenábamos juntos, pero bueno, también eran muchos momentos solos que al mismo tiempo que agradeces porque hay calma, al mismo tiempo te das cuenta, gracias a ver todos los días, pues veía a Luis eso que estaba, quería jugar conmigo, quería la Peque también, sentimientos así un poco encontrados. Respeté también un poco el tiempo que necesitaba Julia en el sentido de que ella decía, mira, no podemos pasar, cuando pasó lo de la operación, de 0 a 100 de repente. Y le digo, bueno, pues no nos vemos el domingo por la mañana, pero sí que me gustaría verlos el domingo por la tarde Ujú. para no forzar esa situación y que pudiese revertir en Luis, porque ya te digo, la operación para el doctor es súper simple, en media hora ya estaba, pero lleva 7 puntos en el globo ocular, ¿sabes? Lo que para que
no se le ve, tú lo ves al crío y está tal cual, pero era más el posoperatorio, pues que estuviese tranquilo él, no sé, priorizaba. Convoy más era más la logística y el post que en Sí. sí lo que era, porque por suerte y me alegro muchísimo, salió todo bien y bueno, para eso confiasteis en ese doctor. Mm. Vale, oye, pues quiero decir, el comportamiento es un comportamiento muy adulto. Hay que reconocer el mérito tuyo y el mérito de Julia también de poder cohabitar en una situación tan tensionada como Sí, estáis sí. ahora. Y de Vale, hecho, ella yo creo que eh, había cosas que yo ya empezaba a atreverme a decirle de forma más decir, pues no, yo quiero verlo esta semana y si tengo que entrar a casa porque él no está saliendo. Porque claro, una de las cosas, yo a casa, a nuestra casa, entro lo justo o no estaba entrando para evitar las situaciones. claro. Eh, pero al mismo tiempo para Julia le venía bien porque entonces Luis no me ve en casa y no empieza como a asociar que si estoy o si no estoy. Claro, esa locura que él tendría dentro, el criado, De realmente por qué tiene ahora está, que... ahora no está. Entonces, el posoperatorio de esta semana pasada, Luis no ha estado yendo al colegio, Ujú, porque no, o sea, él estaba bien, pero no podía dar saltos, no podía dar golpes y ha hecho mucho frío para eso. La semana anterior a la operación también dejó de ir, sin embargo, yo no pude ayudar porque estábamos en lo mismo, no puedo salir, o sea, no puede salir a la calle, entonces no tengo acceso a él. Le digo, pues no, yo quiero estar con él, él quiere estar conmigo y después es un arma de doble filo. Tú te cargas porque te haces cargo de todo, o sea, digo, Julia, mm, tú te haces cargo de todo, pero no me estás dejando ayudarte, pero claro, la culpa es mía de no ayudarte. Entonces, fueron así cosas de decirle. Y cada poco ella sacaba de nuevo la barbaridad que le había hecho, el daño que tenía, que Alina seguía estando en la puerta, en todas esas cosas. Si no contestaba es que le ignoraba, pero ya le dije que no iba a entrar en todas esas cosas, que no nos llevaban a ningún sitio. Entonces, mm, ese es el martes de la semana pasada ujú, estuve un rato por la tarde, Luis y yo estuvimos jugando muy bien, pero Julia y yo habíamos discutido antes por teléfono. ujú, Entonces fue la primera vez que yo no sé si te comenté porque Elena me recomendó que grabase todas las conversaciones. mm. Me lo comentó, Y, sí. y yo tenía conflicto con eso, porque después de tanta mentira y de tanto esconder, la idea de ser honesto tenía como esa parte. Pero ese día empecé a grabar. Y ese día, ya te digo, que estábamos jugando muy bien. Luis, de hecho, cerraba la puerta porque quería Estar que contigo. estuviera sí, yo la abría porque llegaron los padres de Julia, entonces estaban los padres de Julia por ahí y él como que no nos molestéis, pero eso. Y hubo un momento en que la madre de Julia me dice, ¿puedes venir un momento, Juan Carlos? Y entonces me hicieron una especie, o sin especie, una encerrona en una de las habitaciones y empezaron Julia y los dos padres a decirme de todo. Luis quiso entrar, entonces Julia, mi mujer, es que la madre de Julia se llama Julia también y la peque se llama Julia. Julia Senior, Julia Junior. Eso. Entonces, Julia, mi mujer, se salió con Luis para estar con él y yo, gracias a Elena, yo estaba grabando esa conversación. La que llevabas el Y móvil o algo contigo. sí, sí, ya había estado grabando y no había pasado nada hasta entonces, pero como había discutido con Julia, me temía que iba a forzar la situación en algún momento, como había pasado otros momentos, para fastidiar el momento y quería tener claro. Y, y nada, y sus padres no me dejaban hablar, porque una de las cosas es que me estoy también atreviendo, no es la forma más elegante, porque tampoco sé si es insultar o no, pero elegir las palabras que más daño le pueden hacer a Julia en el sentido es que eso es infantil. Ese argumento es infantil. Entonces, para ella es un insulto, para mí es decirle, no sigas por ahí. Claro. Entonces,
me estoy atreviendo a decir todas esas cosas, pero claro, sus padres estaban como que le estaba faltando al respeto después de todo lo que le había hecho y tal. Y tengo esos 10 minutos grabados y que, por ejemplo, se los pasé a mis hermanos y a unos amigos por el hecho de decirles, porque Julia, desde fuera que estaba escuchando todo, porque no estábamos hablando tranquilo, me decía Y que con quien estabas tú hablando era con tus suegros, pero Julio no estaba en el acto. ella se había salido con el peque, con Luis. O sea que Eh, estaba todo premeditadísimo, vamos. por eso digo que es encerrona. De hecho, yo fui a salir hubo un momento que ella dijo, bueno, ya está bien, me voy y ya está. Y la puerta de la calle estaba cerrada también. Joder, tío. O sea, es Te tenían secuestrado. súper agradable todo. Entonces, Sí, la verdad es que sí. se le pasé a mis hermanos y a estos amigos de decirles, mira, me dicen que estoy gallito, que estoy altivo, que soy un arrogante, que como tengo la desfachatez un poco de encima de todo, hablarles así. Podéis escucharlo y se cogen las manos a la cabeza y decir, pero no ves, no te dejan ni hablar, tal, tal, tal. Pero a mí hubo otro clic que hubo ahí y es que cuando estaba intentando salir a la calle, Luis salió y dijo, no amenacéis a mi papá, ¿sabes? Entonces, esa, esa fue, y ellos seguían y seguían. Y yo puedo entender el dolor que tienen hacia mí, pero era la otra, otra pista, Está grabado también al nene. sí, otro clic de decir, esto así no puede seguir. Porque ellos creo que Esa grabación la tiene Elena. lo que pasa es que son 9 minutos y ella tiene como la norma de no escuchar audios de más de 2 minutos, porque claro, si no, no le daría la vida. Pero Mm. al menos la tiene y entonces me di cuenta de lo útil que era grabar, pensando un poco en el tipo de relación que hemos hablado que tienen esa familia, ellos están cómodos en esa parte. Por supuesto. Al mismo tiempo, eh, con la desazón, ¿no? El dolor que tiene Julia, creo que el único sentido que le encuentra todo, o la única fuerza que encuentra es ese tipo de casos Arremetiendo. arremetiendo. Entonces, no puedo entrar por ahí. Entonces, eso fue más. Vale, o sea, tú estás ahí un tiempo cuando dices ya se acabó, no puede ser esto, no tal, coges, intentas irte, Sí. intentas, bien, bien, bien Me utilizado el cogían, verbo, me cogían del brazo para que, o sea, para que no te fueras, ¿no? O sea, porque tu castigo no terminado, escúchanos, ¿no? Tengo que castigarte más. A pesar de eso, ¿qué pasa? Sale el peque, ¿sabes? un momento Entonces, terrible, horrible. sí, le doy un ¿Consigues beso, irte? me consigo ir el padre me sigue por el este y ya te digo, de hecho hay un momento, entre ellos tampoco se aclaraban demasiado, No tenía un argumento único, ¿no? pero que decían que ellos sí tenían derecho a insultarme todo lo que quisiesen. Entonces digo, bueno, pues entonces, ¿qué queréis que os conteste? Lo que os contesto no sirve. Si no os contesto, decís que os ignoro y que no os falta el respeto. Pues entonces ya está, no quiero seguir hablando con vosotros. Eso fue martes, el miércoles Escucha, perdona que te corte. Ole salir de esa situación, ole poner límite, Ujú. ole a pesar de la situación mantenerte firme en el salir de ahí, porque el Juan Carlos de hace 6 meses se hubiera estado allí esperando que le remataran, lo mataran, lo volvieran a rematar, lo resucitaran, lo volvieran a matar, etcétera, etcétera. 2 meses, Paloma, o un mes, que fue la otra conversación que tuvo con ellos. ¿No? Esta fue de 10 minutos y la otra fue de hora y media. Lo que pasa que la de hora y media, como era la primera, eh, Y yo pues te la eso. comiste entera. Vamos. Yo, de hecho, a ti también te quería enviar el audio con las mismas preguntas, de decir, porque hasta cierto punto yo sé que no quiero volver a tener situaciones así con los padres de Julia, pero sé que me voy a tener que ver en situaciones tensas con Julia. Ujú.
Entonces, el que viese es un poco el cómo respondía. Lo que pasa es que hubo un momento eh, que tampoco sé si es legal, o sea, si dentro de la protección de datos a ti te lo puedo pasar y tampoco quería meterte en eso y por eso prefería preguntarte en sesión si te lo puedo enviar o si lo quieres escuchar o si así te vale o... Yo no necesito escucharlo, porque no me hacen falta pruebas evidentes. Vale. ¿Me explico? Pues Quiero sí, decir que por lo que ya me estás diciendo, no me hace falta verificarlo en un audio que es tal cual me lo estás contando. Yo, para mí eres mi cliente, todo lo que tú me digas es tal cual es. Y yo, por lo que me estás diciendo, estás ante personas brutalmente agresivas, que lo que funciona ante la agresividad es la pasividad, siempre. Es de cajón esto, ¿eh? Es decir, si una persona intenta hacer fuerza contra ti y tú estás ni siquiera resistente, es decir, estás flexible a la situación, pero marcando el límite con firmeza, porque no es lo mismo estar flexible a la situación, es decir, no oponerte, cuanto menos significa no decir lo que estás diciendo es mentira, no decir ni siquiera me estás insultando, es pasividad, y pasividad es pasividad. Nulidad verbal o la menos posible y toda acción. El 100% de las acciones. El 100% de las acciones ante tal agresividad es, lo siento, si esta es la terminología que vamos a emplear, no es una terminología adulta. Si queréis que hablemos, estoy disponible. Me marcho. Es decir, mantener la rigidez de esto no lo voy a consentir bajo ningún concepto, pero no reaccionar a los estímulos continuos de tanta agresividad, porque al final, sin querer, te puedes convertir en agresivo porque es tanto la agresividad contra ti que al final la defensa la tengo que hacer agresiva también. La Al mejor, final era lo que pasaba cuando terminaba golpeándome. claro, 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 porque no podías contra alguien, te Sí, golpeabas tú. sí. Eso hila mucho con el intento de suicidio, Juan Carlos. O sea, era tanta la rabia interior que tú tenías de no poder hacer contra alguien que contra quién lo hiciste, contra ti mismo. ¿Me explico? Entonces, tú al final estás ya modulando, ya aprendes a modular tu rabia interior. ¿Por qué? Bueno, Porque sabes, no, sí, a modular es, lo sí. tengo en 100, lo puedo rebajar a 90. Oye, no lo hemos quitado, no pasa nada. Pero ya estoy haciéndome cargo de ella. Ya me estoy dando cuenta de que esto no es cosa mía, de que la agresividad que tienen contra mí no va proporcional al grado de culpabilidad que tengo. ¿Me explico? Antes lo asociabas. Sí. Merezco que me den 3 hostias y me insulten 800 veces porque lo que he hecho es de 300 golpes y no sé cuántas tal. No es como ir a la carnicería y pagar no sé cuánto por la carne que te llevas. ¿Ves? Una cosa cuenta con paga. Ahora tú ya te das cuenta de que no, de que da igual las veces que les pidas perdón, da igual cómo tú te hayas comportado y cómo reconozcas tú que no lo hiciste bien, estamos de acuerdo, pero ya tu deuda está saldada con ellos. ¿Me explico? Antes lo unías todo y ahora no. Entonces, ante una agresividad tan pasmosa, flexibilidad y firmeza, y todo en la acción. Cojo y me voy, verbalizo, chicos, lo siento, pero si este es el tono, podéis comprender que esto no es una conversación, sino que es una imputación y por ahí no. Cuando queráis hablar como adultos, está muy bien utilizado el esto es infantil, pero en lugar de etiquetarlo en condición negativa, transfórmalo en una condición positiva. Oye, perdonar, pero hasta que no podamos hablar como adultos de una manera madura, yo no tengo nada que decir. ¿Me explico? En lugar de etiquetar en negativo, construye, Eso es. ¿vale? Y ya está. Porque además es que vais a tener que dialogar de muchos aspectos, Sí. ¿o no? ¿Me explico? Porque a veces eso es lo que tú tienes en la mente para, en cierta manera, no perder el contacto con ellos. Cuidado, que se puede regular hasta las visitas de los abuelos, ¿eh? Sí, Quiero sí, sí. decirte, cuando pongamos tontos, si yo he empezado un trámite legal, he empezado un trámite legal y ya está. Y he empezado un trámite legal para evitar ese tipo de diálogos, porque es que no dialogamos como señores maduros. Estamos aquí a la agresividad, a la tensión, al insulto, etcétera. Yo con esas personas no puedo negociar. Tú no puedes llegar a un acuerdo con personas que no cumplen los mínimos de valores y de respeto. No se puede dialogar. Sí. Entonces, en ese sentido,
Yo creo que has dado ya el paso adecuado. Elena sí que ayer me dijo, recuérdale que no le diga nada a Julia de lo del divorcio. Digo, bueno, yo creo que lo tendrá presente, pero solo... Sí, sí, es que ayer, bueno, ahora te comentaré un poco el por qué le comenté eso. Porque eso fue el martes y el jueves fue cuando fui a visitar a Elena y Ujú. estuve con ella. Entonces, Vienes a Moncada y no me visitas a mí. pero, Qué poca vergüenza! ¡Qué sí, poca vergüenza! pues, ¿sabes lo que estuve pensando? Para que veas cómo va mi, te escribo a puta risa. Estoy tomando un café aquí, en la cafetería Sí, 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 al lado del despacho. del horno este. Mm, Y digo, bueno, voy a centrarme un poco a las estas, claro. porque había, la verdad es que me apetecía incluso decirte, mira, voy a hablar con eso y después ya iba tarde a todo. Pero eso, el hecho de, era raro estar en Moncada ¿sabes? Y no había ido nunca, lo hablaba con Elena y decía, y esta calle la tengo bien conocida. Entonces estuve hablando con ella y al principio estuvimos hablando un poco de todo lo de la parte del divorcio y después pasamos a lo del tema de Alina. Entonces le había preparado todos los emails que tenía y, y no sé si más consciente o más inconscientemente, Elena, todas las cosas que me iban haciendo dentro de todo el comportamiento que estábamos denunciando de Alina, yo veía que ese comportamiento también estaba en Julia. Por lo Mm, que yo estaba estaba viendo lo mismo que te decía antes de la poca importancia que le daba a lo del vídeo, la poca importancia que le he dado a ese tipo de cosas y el perfil, digamos, de persona con el que me juntaba, porque yo era de ese tipo de perfil, absolutamente. decía, lo he dicho en pasado. Eh, Muy bien, sí, sí, te estaba siguiendo atentamente. ¿Sabes? Y a ver, Entonces, como lo digan presente, saco la mano y le... sí, pero nada, por eso no me pasé. No, no, es broma. Hiciste bien. Entonces, la cuestión de Perdona que te interrumpa por comprender mejor el relato. ¿Te ayudó contárselo a Elena para poder visualizar que lo que le estabas contando de Alina era un cromo calcamonía de Julia? la idea de contárselo, aparte de que hay una parte, por ejemplo, que me di cuenta que yo quería como cerrar el capítulo de Alina y el hecho de haberlo cerrado me había hecho obviar muchas cosas que estaban como enterradas y entonces no las había analizado. ¿De Vale, acuerdo? Entonces, a la hora de decir esto es gravísimo, esto no te lo puede decir, o sea, ella no puede amenazarte, esto es una amenaza, la palabra no es un comentario, es una amenaza. Esto es, tú le has dicho muy claramente que no quieres seguir y ella sigue haciendo, entonces no está respetándote, ¿sabes? Y eso estamos hablando que son emails que terminaron en junio. ujú, ¿Sabes? En junio del año pasado, antes de que tú y yo empezásemos a tener sí, sesiones. sí, sí. Y después había pasado lo de que estaba ahí en la puerta y después todo aquello del tanga Ujú, que ocurrió y, digamos, Elena vio que estaba viendo que ella volvía, porque lo del tanga es lo que hablábamos tú y yo, no tiene sentido, es que está buscando pues no sé, o devolverla o estar en contacto o sea, devolver la pataleta ujú, o sea. ujú. Entonces, si yo comparo ese proceso con el proceso que yo estoy llevando con Julia, que cada día yo le digo que no me llame y me llama, o me insulta, o insiste, o agrede, o amenaza, o yo no veo a los niños porque ella no quiere, es, es un paseo en barca, ¿sabes? Claro, claro, ¿Sabes? claro. Ujú, Y entonces, el verlo esto en el presente, de decir, si comparo la situación con Julia, ahora mismo, con la situación vivida con Alina, la de Alina es un paso en barca, lo de antes que ocurría con Julia también hizo que yo perdiese la referencia o ese valor hacia mí mismo
que yo me adaptase y hizo que yo me estuviese entrenando a adaptarme a Lina en el momento que eso. Y con esto no me estoy intentando victimizar como que fue culpa de todo eso, No, sino no, te entiendo perfectamente. Eso le da sentido a tu comportamiento. es Es decir, como a ti lo que se dice tienes que siempre. dárselo. Mm, Lo que se ha hablado muchas veces, se junta el hambre con las ganas de comer, ¿sabes? totalmente. O No es sea, casual esto, obviamente. Claro, claro. entonces vi como todas esas cosas, al mismo tiempo, como yo había permitido todas esas cosas, también entiendo que ni ella ni su familia lo vayan a ver, entonces la sensación esa de lo de sé que no va a haber ese perdón, fue esa especie de De clic. revelación. Sí. Entonces, además, después, la parte que yo sea obediente ha ayudado también en el sentido de que yo ahora puedo ser obediente a Elena. Entonces, Elena me dijo, no, no le digas hasta el sábado o el domingo, no le digas a Julia que has puesto la denuncia hoy. Ujú, ujú. Eh, entonces, porque si no me lo hubiese dicho, yo incluso le hubiese pasado la denuncia, ¿sabes? Fíjate, ¿eh? Entonces, Y eso, perdona, porque parece que me lo cuentas y dices, tú fíjate qué formas tengo, ¿no? sí. Tú cuando te ves, cuando eres capaz de desdoblarte y ver en ese mood en el que estabas en bucle haciendo, ¿tú qué observas? ¿Qué ves? Dos cosas, rabia hacia mí y Vale, miedo porque vale. es demasiado automático. O Sí, sí, sea, o sea, totalmente. Lo tienes eh, integradísimo en el ADN tuyo. sí, sí, sí. Entonces, miedo de decir que, de hecho, lo que te decía, el vender de, de que quiero ser más honesto, al final es miedo de que me pueda reprochar Julia que no he sido sincero. Totalmente, claro, claro, claro. O sea, que todas esas cosas, para las vueltas que le puedo dar a las cosas para eso, para hacerlo de siempre. Tu propósito siempre con Julia ha sido que no se enfade. Al final, Sí, tú te has convertido en un voy a hacer lo que haga falta para que no se enfade, porque el que se enfadara a ti te generaba terror. sí, sí, Ya sí. está. Y por ese camino ha sido durante muchos años. Ujú. Durante muchos años, porque claro, probablemente tú sabías que habían cosas que no estabas haciendo en condiciones. Hablo, me estoy yendo al tema préstamo que no se lo dijiste a tu familia, por ejemplo, ¿no? Que, fíjate tú, a qué punto tú llegas a ocultar una información que es relevante por miedo a que te desmonten el chiringuito de no obedecer a Julia, porque si no obedeces a Julia, tú tienes un 3 de mayo en casa. Sí, Entonces, eso claro, es. al final tú te convertiste, por resumir, todas tus conductas han ido alineadas con que no se enfade Julia. Fíjate el avance que has hecho al punto de que tú ves a Julia enfadada y ya casi que dices, mira, otra vez, hija mía, de verdad, qué pesada eres. Pero tú ya no Ujú. entras en el juego de ella. Ah, sí, No, no no, voy a no, entrar. no. Bueno, no Sí, entras. no es igual. Juan Carlos, o sea, a ver, lo puedes banalizar o lo puedes frivolizar o lo puedes extender. No, o sea, La realidad lo que yo te no, no, escucho. entiendo lo que me dices porque es cierto que no entro, pero que no quiero ni cantar victoria ni bajar la guardia porque está tan interiorizado y esa es la parte, pero sí que es verdad que me reconozco ese paso adelante, ¿sabes? Pero Pero que el paso adelante ¿sabes lo que te queda ahora, también. Juan? Claro, claro, es que ese es el tema. El tema no es hacerlo la primera vez, el tema es mantenerlo, estoy totalmente de acuerdo. Pero ahora ya lo tienes en tu presente, ya lo tienes consciente, tú ya sabes lo que te funciona en positivo para ti. Antes ni siquiera sabías qué tenías que hacer. Sí. ¿Has leído el almanaque de Naval Ravikant? No, no, no. No, había una cosa que me tuvo bastante sentido, a ver si lo encuentro rápido, porque relataba bastante, describía bastante bien. mm, Cuando ves las cosas tal y como son, te sobreviene un momento de sufrimiento. Todo este tiempo has estado convencido de que tu negocio, porque es de negocios, va muy bien y en realidad has ignorado esas señales que indicaban lo contrario. Entonces, tu negocio fracasa y sufres porque has estado eludiendo la realidad. La buena noticia es que es el momento del sufrimiento, es realmente auténtico, es cuando te ves obligado a aceptar la realidad íntegramente. A partir de ahí puedes cambiar y experimentar un proceso significativo.
Y lo que me pasaba a mí es que lo que deseamos que sea verdad nubla nuestra percepción. Y como Totalmente. yo quería que fuese de otra forma, el sufrimiento se da en ese momento en el que ya no podemos negar la realidad, que es los clics y tal vez estos en los que estamos, y al mismo tiempo es al haber estado negando la realidad, es lo que te digo, que ahora lo veo de otra forma y por una parte huele mal lo que te decía, y al mismo tiempo tampoco creo que sea igual toda la realidad, sino que puede ser que haya más realidades o que la realidad sea más amplia, que mis ojos igual están como más acostumbrados a esa oscuridad para verlo diferente, pero al mismo tiempo puede ser que haya más y al mismo tiempo, como asusta, es la parte que no me quito mérito, pero no quiero decir, vale, ya está, ¿sabes? Pero Es ese hay un abismo, equilibrio. sí, estoy de acuerdo, pero hay un abismo entre no reconocer los logros y pensar que el proceso se ha terminado. Quiero decir, Ujú, es un abismo en medio. No sabemos el tiempo que te va a llevar integrar un hábito, porque al final tú has descubierto concretamente qué tarea tienes, te funciona para ponerte en valor. Estás en ujú, ello. Ya empiezas a ver que te funciona no entrar en una discusión, te funciona no insultar, te funciona marcharte de la situación en la que te encuentras. Empiezas a darte cuenta que esa forma de hablarte no es la que deben hablarte. Antes no lo hacías esto. Entonces, esos indicadores, esos pequeños fogonazos de luz en la caverna, es como ¡pam! ¡Ah, hostia! Y entonces de repente es como buscar la salida en ese momento de luz. A ver si encuentro la salida, a ver si en el siguiente empiezo a encontrar la salida. Tú ya empiezas a darte cuenta cómo iluminar esa caverna, esa oscuridad en la que antes te habituabas a ella, y empiezas a tener pequeños despertares, vamos a llamarle. En ese pequeño ujú, despertar, de lo que se trata ahora es de replicar sistemáticamente lo que te funciona. Da igual si hay nuevas realidades y da igual si tienes nuevos métodos para poner y marcar distancia o ponerte en valor. Lo que me funciona lo repetiré, como si estuviera loco perdido. ujú, Mientras tanto, habrá nuevas realidades y quizás cuando lleve 23, 22 días, 30 días, 2 meses haciendo lo mismo que sé que me pone en valor, igual me puedo permitir el lujo de integrar algo nuevo, pero cuidado de no olvidarme de lo que me funciona ya. No se trata de ujú, descubrir 10 cosas que te funcionan para ponerte en valor. Si has descubierto 3, buenas son. ujú. Replícalas, repítelas continuamente, continuamente. No le quites valor a lo que estás consiguiendo, Juan Carlos. O sea, ese No, pequeño no, clic, sí. ese pequeño clic que tú has dado, o sea, en tu situación, con la ceguera que tú tenías de maltratado, porque vamos a ponerle los nombres a las cosas, esa ceguera Ujú. que tú tenías de maltratado primero por ti mismo, ¿eh? Eso Sí, quiero que lo sí. tengas muy claro y tú lo sabes perfectamente. El primer maltratado eres tú a ti mismo. Por tanto, ¿con quién me voy a relacionar? Pues con gente que esté en mi mismo nivel de plano de trato hacia mí. Si yo me maltrato hacia mí mismo, voy a tener a mi lado personas que me maltraten. Esto es Ujú, así. Entonces, claro, tú que has elegido una Julia que te trata mal, vamos a ujú, ponerle con ese nombre. Si tengo que salir del espacio Julia, ¿a qué me voy? A una Lina. 3 cuartos de lo mismo. Al final es, haces lo que yo te digo y si no lo haces, te castigo. Es decir, gente eso que te es. trata mal, gente que no te valora, gente que no quiere que opines, que no quieren que tengas identidad, que no quieren que tengas opinión, que no quieren que tomes decisiones, te quieren manejar. Ujú. Y tú en ese Y yo nivel soy de el que ha mujeres, permitido, y yo soy el que ha permitido eso. O sea, claro, 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 pues, ujú, claro. Es que eres tú el primero que te has maltratado, porque sabiendo que eso era sí, nocivo para ti, tú le abrías la puerta cada día. eso es, por eso es reafirmar lo que venías diciendo. O sea, de hecho, ha habido este fin de semana, sí, bueno, el jueves es que pasó una cosa exótica también. Exótica Exótica, no no por el clima tropical que está haciendo. sobre todo eso. Y es que justo el jueves, como lo de la denuncia, todas estas cosas, llego a Albacete, voy a trabajar y voy a salir del conservatorio y está Lina y su marido. Sí, me lo contó Elena. ¿Sabes? Entonces su marido me dice, Juan Carlos, quiero hablar contigo. Yo le digo que no y me vuelvo.
Entonces llamé a Elena, me dijo que tenía que denunciarlo, porque ella ya no sabía, ella en principio contaba con que el proceso ya era muy lento, pero tampoco sabía si igual les habían llamado ya para si querían testificar voluntariamente o cualquier cosa. Entonces ocurrió eso. Yo se lo digo a Julia. Entonces Julia aprovecha para decirme, ¿ves cómo yo no era ninguna loca ni ninguna exagerada de tener miedo que estuviesen ahí, no sé qué? Sí, sí, lo tengo clarísimo, cada vez más. Sí, entonces me fui bueno, hice tiempo, salí con un compañero del conservatorio, de ahí me fui a la policía. Me dijeron que no podía hacer nada, que por el hecho de la denuncia no podía ser, porque lleva muchísimo, muchísimo tiempo, tiene que pasar de Moncada a Valencia, de Valencia a Toledo y de Toledo a Albacete. O sea, Más. que lleva tiempo y que a mí, en principio, a mí me llamarían antes que a ellos para corroborar todo lo que estaba escrito. Entonces, eso. O sea que no fue para nada por la denuncia, sino que fue por un acto de, vete a Por eso saber digo, cómo será. exótico, que fue nuevo, pues igual el marido es camionero, esta semana tenía vacaciones y entonces era la parte, Hostia, tío, qué miedo, era la parte que él podía venir ese día y ya está. amigo. La verdad es que la historia para Netflix no, pero porque tampoco HBO, HBO, puede ser, pero ¿eh? tampoco hay mucho glamour. Pero Hostia, tío, madre mía, tienes ahí un montón de agentes. Esto parece más a una película de Tarantino que eso otra. es otra de las cosas que también me retuerce mucho por dentro, el hecho de decir, joder, que yo en la vida yo hubiese pensado que todo esto fuese por un vídeo, que a mí no me gusta hacer esas cosas, pero como le gustaban, era el acceder, el hecho de poner una denuncia contra una persona, el hecho de tener miedo de salir de mi centro de trabajo, el hecho de, ¿sabes? Todas esas cosas, era lo que hablábamos de disonancia cognitiva, las primeras, es como, no me cuadra, pero es lo que hay, y hay que tirar. Bueno, pero al final fíjate con qué estás aprendiendo, fíjate con qué estás tomando tanta conciencia, con un límite no respetado. Mm, Esto es así. O sea, ¿con qué tú estás aprendiendo? Con un límite no respetado. Porque si a ti no te gustaba, ¿qué coño haces grabándote? mm, ¿Sabes? Es claro. como lo que funcionaría ahora con la conciencia que tienes ahora, pero en aquel momento fue un límite que tú no te respetaste a ti mismo y a Mm, través del vídeo, fíjate la cantidad de cosas que estás descubriendo mm, y cómo estás tú aplicando el poner límites, el respetarte, el ponerte en valor, el decir por aquí no y además es que no y va a ser que no eternamente. Y lo eso. llevo a nivel judicial. Fíjate a través del vídeo qué cambio has hecho porque yo no sé cuánto de a tu favor tiene precisamente el tema de que Alina haya enseñado el vídeo a Julia, ¿sabes? O sea, si te das cuenta a nivel cronológico, Sí, sí, como cuánto aprendizaje es... no, y en tu clic, Sí, sí, lo sí, que por eso hablamos de tu digo, clic, de aprendizaje hacia mí, del clic, porque claro. de acuerdo que yo lo tenía como, bueno, pues ya está, como contaba que en algún momento lo iba a ver Julia, porque de nuevo era con Julia lo que me preocupaba, no por mí, porque mi honor, yo es, Con H o ¿sabes? sin H, ¿no? Eso es, odor, era, es que, entonces, estaba obviado, tal cual. O sea que lo que tú decías también, que al final que daríamos las gracias a Lina en el sentido del aprendizaje del punto de inflexión en mi vida, está claro. Y después, por ejemplo, el fin de semana creo que también he identificado más cosas, que son las rabietas de Julia, en el sentido de decir, de repente empezaba a pedirme 5.000 euros de cuando ella había estado eh, de excedencia. ¿Sabes? Entonces como que le debía todas esas cosas y yo le decía que no. Y entonces el ver la rabieta de amenazarme con que él llamara a mis padres. Y, ¿sabes? Por decirles a mis padres, tu hijo me debe dinero, que sepáis que tu hijo no está haciendo las cosas bien o por lo que sea. Y le digo, no tienes por qué llamar a mis padres como yo no tengo por qué hablar con tus padres. Entonces, esas cosas. Dentro de la estrategia que teníamos Elena y yo, ayer yo estuve aquí en Albacete, pero le dije a Julia que me iba a Valencia a poner la a hablar con Elena y si eso, a poner la denuncia. En la denuncia, lo único que sale el nombre de Julia es que es mi mujer y que Alina le enseña el vídeo.
O sea, todas las cosas de acoso y amenazas es hacia mí, no está. Pero ella tiene como miedo de que le va a salpicar a ella y realmente lo que quiere es saber. Entonces yo le dije, Ella al va final, como testigo de un proceso que es para ti, eso, contigo. eso es. Y entonces, y así se lo dije el jueves. Y ella me dijo, ¿pero qué va? Y ya le he dicho, ya te lo he dicho, no te voy a estar repitiendo 1000 veces como caemos siempre en repetirte 1000 veces. Y si no te digo la misma palabra, ya piensas que estoy tergiversando o cualquier cosa. Entonces ayer le dije, mira, ya he puesto la denuncia y eso, solo aparece tu nombre como que se te ha enseñado el vídeo y ya está. Y empieza a llamarme, que he puesto, que porque la quería fastidiar tanto. 60 llamadas, 60 llamadas, también de su padre, 2 mensajes de su padre, que cómo he querido involucrar a su hijo, que quieren llevar la denuncia que yo he puesto a un abogado para ver lo que les afecta a ellos. Y pues Digo, cuando reciba la denuncia y la citación, puede ir con su abogado. sí, pero eso, y les dije que no. Y llegó a llamar a mis padres. Julia, también muchas veces hasta que mi madre, porque a mi madre le había dicho que si veía que le llamaba que no lo cogiese. Eso Y, es, pero hubo un momento que llamaba tanto que a ver si ha pasado algo. claro. Porque claro, si me pasa algo en Albacete, tampoco hay nadie que le vaya a Como el llamar. chiste, ¿no? ¿Hay alguien más? Sí. Entonces lo cogió y nada, entonces cogí a Julia y le dije, o sea, un mensaje le dije, te iba a decir lo de la denuncia, pero solo por haber llamado a mi madre y haberle hecho pasar ese mal rato, ya no te la voy a enseñar. Muy Y bien. ya está. ¡Ole! Y ese fue el otro ole que nos alegramos. Además, Ole, ole. lo escribo, lo voy a escribir, pero hasta que no hable con Elena no lo envío. ¿Sabes? Y después digo, mira, me la juego, si la cago, pero lo Muy envío. bien. Y hasta ahí. Después ya fue cuando hablé con Elena y me dijo, es que no tiene por qué, a ella no tiene por qué afectarle. Y además lo estás haciendo tanto por tú como por ella, porque si hay una orden de alejamiento hacia mí, es una orden de alejamiento Ella también, obvio. que va a beneficiar a ella. Claro. ¿Sabes? Entonces, lo más seguro es que Alina no se quede tan tranquila y diga que sí a todo, sino que contradenuncie o yo no sé cómo va a ir todas esas cosas, pero yo me meto en un lío, o sea, en un proceso incómodo, o sea, que no es que, No nos jauja, no es jauja. claro, entonces no va a ser jauja, entonces de nuevo el victimismo de Julia de decir, ya me estás metiendo a mí, y dice, no, 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 esto me lo voy a comer yo para bien y para mal. No te va a salpicar a ti lo bueno y lo malo quedo yo. Me quedo yo lo bueno y lo malo. No te voy a contar Porque más. ahora soy responsable de ese proceso. Eso es. Porque Eso cuando yo me hago responsable de un proceso, me hago responsable con obligaciones, derechos. Ujú. Ser responsable de algo, ser responsable de un proceso en contenido completo es obligaciones y derechos. Yo inicio, yo acabo, yo decido, yo digo, yo no hago, yo no digo, lo que sea, pero todo eso soy yo quien lleva las riendas de este caballo. Lo siento. Antes no era así, ya sé que te estás incomodando un montón, porque al final, si te das cuenta, todo lo que está pasándole a Julia es que está flipándolo de que tú estés cambiando. Eso Mm. también lo hemos hablado en alguna sesión. Entonces, ella está Sí. alucinando de que tú le digas que tiene conversaciones infantiles. Es como, perdona, ¿estás atacando a mi ego? Mm. ¿Tú a Sí, mí? y de hecho, dentro de los acosadores, me explicó Elena, me explicó que Ujú. hay una parte de aislamiento social, hay una parte de que ellos no entienden, o sea, Alina también, no se creerá tal vez que yo sea capaz de denunciarla por esto, Probablemente, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas son las que decía que con el caso de Alina las trasladaba realmente. a Julia, en el sentido de que yo incluso ahora Se te había mismo, olvidado hasta el nombre. ya Hasta, ves, hasta. solo, so- solo faltaba que me pasase delante de ella para ya cubrirme más de gloria. Pero, bueno, Perdona, hostia, sí. ¿cómo se llama Bastia?
Por ejemplo, yo hay muchas cosas que lo que hemos hablado, que no me atrevo a comentar en la situación. Aquí en Albacete me siento solo y es ese aislamiento social que ha ido creando ella más consciente, más inconscientemente, porque es su forma de eso. O yo no veía a mi familia antes, Tiene o un no. nombre, tiene un nombre técnico. O sea, eso es una luz de gas como un piano. Al final, tú tienes que empezar poco a poco con este ponerte en valor que estás ahora haciéndolo y lo estás haciendo de puta madre. Yo te quiero de verdad felicitar, pero con mayúsculas y no te lo digo por decir. Tú sabes que yo no te llevo de la mano al mismo tiempo que soy bastante distante de tus acciones, precisamente para que aprendas a andar solo y eso lo que estás consiguiendo es un reconocimiento tremendo. El poder salir y poder ya tener esos clics y el poder con ese clic hacer algo, porque no solamente tienes el clic de conciencia, me he dado cuenta de, eureka, no, me he dado cuenta de y hago con esto. O sea, lo estás haciendo de puta madre en ese sentido. Es muy difícil hacerlo, Juan Carlos, es muy complicado hacerlo. Y además, en ese levantar un poco la cabeza, tienes que empezar a meter en la cabeza que tienes que ampliar tu nivel social en Albacete. Ujú. Lo tienes que ampliar. Esto es un nuevo reto para ti. Sí. Ya con sacar un poquito la cabeza que ya la estás sacando, te estás dando cuenta, estás más fuerte, no te rompes tanto en las sesiones, te rompes hablando del peque, de situaciones que me rompo hasta yo. ¿Me explico? Es decir, y no conozco a Luis, Ujú. pero no me hace falta, porque son situaciones, hostias, ¿sabes? Es como, ¡guau! O sea, pero son situaciones que van siempre al haber de este proceso en el que estás. Es como que cuentan en positivo para mantenerme en el proceso en el que me encuentro. Ahora se trata de que además de ese proceso de eurecas y de acciones que estás emprendiendo al respecto, porque van de la mano y eso lo haces genial, es que amplíes tu nivel social en Albacete. Ujú. Si quedan los compañeros a tomar una cerveza, tú con ellos. Si necesitas apuntarte a algún grupo que hay aplicaciones para quedadas que están a nivel nacional y que en Albacete yo creo que no estáis excluidos porque Albacete forma parte también del contexto nacional, ¿no? Se va con navaja, pero ya está. Es Se va la... con navaja, pues tú te compras una navaja y ya está. No sé, hay de explicar. O sea, que no. Pero empiezas no sé, a hacer rutas de senderismo, yo qué sé, y si puedes ser fuera del ámbito de gente conocida y tienes que conocer a gente nueva, pues a conocer gente nueva. Necesitas también ir dando pasitos en ese aspecto. Algún compañero con el que tengas más afinidad, más contacto, más que conozca más cosas de la situación tuya. eh, no sé, ver si puedes dejarle las llaves de tu casa, si puedes tener un trato un poquito más de intimidad con esa persona Ujú. porque yo he trabajado siempre fuera de Valencia y, jolines, cuesta mucho tener esa persona a la que le digas, oye, te dejo las llaves de mi casa por si en algún momento pasa algo, tal, ¿no? Pero a veces estamos tan habituados a mi núcleo familiar, Julia, mis hijos, los padres de Julia, por ende, Julia, mis hijos, que no sales de ese bucle. Entonces tienes que empezar a construirte tu vida social Sí. fuera de ese ámbito. Sí, y después es porque tendré que, tengo 10 minutos, Sí. te quería preguntar alguna cosa que pueda, porque no quiero confundir, o sea, tipo lo de la situación con lo de mis suegros, de saber evitar, cuándo es huir y cuándo es evitación, porque yo he caído en evitaciones muchas veces. Entonces, Ujú. si hay alguna cosa que pueda, no sé, Mm, mm. A quiero ver, decir, sí, sí, te el, entiendo el, perfectamente. el vértigo que da, entiendo, pero no sé si sé distinguir un vértigo es por incomodidad o porque sí que es peligro, no sé. La huida es inmediata a la amenaza. Ujú. Entonces, yo te diría, antes de huir, intenta el diálogo al nivel que tú quieres. Ujú. Antes de instantáneamente, yo tengo una amenaza, huyo. Pero es que no hay razonamiento. La corteza prefrontal no funciona. Es amígdala todo el rato. ¿Vale? Es Ujú. supervivencia. Huyo. Entonces, para entrenar el músculo de la corteza prefrontal, tú tienes que aprender a gestionar ese estresor que está siendo la amenaza o la agresividad de la persona y a ver si la puedes modular, a ver si la puedes gestionar y con esa gestión puedo yo tener un diálogo más o menos
lógico y normal. Y después de esos intentos, si ves que la cosa no está al nivel que tú quisieras, es decir, intentos en el sentido de, bueno, vale, no sé cómo se llama tu suegro, tu suegra Julia y tu suegro Paco. Paco. A ver, Paco, vamos a hablar de una manera más sosegada y más honesta. Si quieres que hablemos, estoy disponible para hablar contigo lo que haga falta. Pero te pido por favor que no me insultes. Si no, no tiene sentido que sigamos hablando porque nos hemos faltado el primer paso, nos lo hemos saltado. Entonces, ¿quieres que hablemos de una manera sosegada y tranquila? ¿Quieres que quedemos un día tú y yo y hablamos tranquilamente? Le ofreces opciones, opciones desde la serenidad, no desde la amígdala estoy siendo agredido, desde la corteza, desde la razón, la lógica, la madurez está aquí. Ujú. Si esas opciones que tú le ofreces siguen sin existir, siguen sin poder, sigue sin poder tener un diálogo con él maduro, adulto, con unas bases mínimas de respeto, les puedes llegar a decir incluso, Paco, yo te entiendo, o sea, es tu hija, entiendo que estés haciendo este papel, pero esto es un tema nuestro. Yo te entiendo perfectamente porque yo como padre haría exactamente lo mismo, pero yo lo único que te pido es que ya está tensionada la cosa porque la situación no es fácil. Yo te pido que nos dejes gestionarla a nosotros. ¿Qué Ujú. pintan tus suegros en una gestión con Julia? O sea, de nuevo, les estás abriendo la puerta a personas que no ha lugar. Les estás dando una autoridad de poder negociar con ellos cuando ellos... Es que esto yo lo llevo mucho al nivel de la negociación colectiva cuando yo trabajaba en recursos humanos, ¿no? O sea, si no eres un delegado sindical, no eres miembro del comité de empresa, me da igual que seas un empleado, tienes un representante. En este caso, los suegros son personas que no tienen autoridad de negociación en un aspecto que es de pareja. Ujú. Y desde la serenidad puedes dar el voto de podemos hablar con tranquilidad, podemos hablar con madurez, corteza, acuérdate de esto, acuérdate. La huida sería que en el momento, Jesús, en el momento de la agresividad, tú salieras pitando de allí. ¡Ay, ay, ay, ay! Miedo, 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 salgo corriendo. Pero si ante esa situación tú eres capaz de intentar regularla de una manera serena, de una manera argumentada, de una manera en la que tú lo que estás es dispuesto a una conversación, entiendes que hay necesidad de una conversación, etcétera, y después las bases no se respetan, entonces tú ya te puedes marchar Ujú. porque hay una ruptura de valores. Y entonces yo decido no continuar con la negociación y entonces me voy. Me voy porque no hay un espacio común con los valores que hemos acordado. Hay un compromiso de valores ahí. Si ese compromiso no se está llevando a cabo, cualquiera de las partes puede romper el acuerdo. Esto pasa con un contrato laboral. No. O sea, yo te contrato, pero al final te hago trabajar 60 horas a la semana. Pues hombre, una de las partes está incumpliendo el compromiso que hemos acordado. No hay acuerdo, no hemos llegado a un acuerdo, por tanto no podemos tener un compromiso mutuo que los dos vayamos a seguir. Pues mira, Paco, me tendrás siempre que necesites, desde el respeto, desde la tranquilidad y desde que podamos entre los dos construir algo diferente a lo que estamos construyendo Julia y yo. Pero sinceramente, desde el cariño, cierro paréntesis del tema chapa que yo te doy. Yo es que no daría bola a tus suegros. ¿Qué pintan tus suegros en una discusión de pareja? En un divorcio. ¿Qué pintan? No pintan nada. Ni tus padres pintan, ni tus suegros pintan. Desde luego, lo que pasa es que ahí veo, o he visto, o he sido más consciente del tipo de relación que tienen ellos, porque Claro. no hay ningún tipo de decisión que no hayamos pasado con ellos en ningún momento. Y claro, yo que he permitido todas esas cosas, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues claro, el coche el que ellos estaban de acuerdo, entonces se me echa en cara de que ellos han estado cuidándome como un hijo, que es cierto que me querían, pero claro, ¿por qué? Porque era el hijo que querían Él se que, iguala a todo, claro, era y, de... y es la parte que te decía, si es que sé que no les voy a convencer, si es que, porque es una realidad tan distinta, entonces era esa parte de decir, vale, Pero es que no hay que mezclar términos tampoco, Juan claro, Carlos. Vamos sí. a ver, tú me quieres como un hijo igual que yo te quiero como un padre, pero Ujú, esto no tiene nada que ver con vosotros. Si es que yo os voy a seguir queriendo, sois los abuelos de mis hijos. Tú entra ujú, por esta línea en la que, oye, que es que esto para mí no se ha roto. Mi ruptura es con Julia y con la situación que estamos viviendo, porque además no es buena para mis hijos. Argumentales,
y diles, es que esto no es sano para mis hijos. Yo no quiero que mis hijos vean discutir a sus padres y eso no está funcionando. Y sinceramente yo lo he hecho mal, pero a raíz de hacerlo mal me he dado cuenta de que este matrimonio no tiene ningún sentido. Ahora, mi vínculo con vosotros, yo quiero que siga siendo el mismo. Yo sigo quedando a comer con padres de mis exparejas. Ujú. ¿Por qué? Pues porque eran de fuera, yo vivía allí, ellos vivieran aquí. Quiero decirte, no tiene por qué romperse en un momento determinado. Bueno, solo quedo con unos padres, no te creas que quedo con todos. Pero yo qué sé, son Como cosas para pedirte yo encima un café. que te parece. Pues estoy muy enfadada contigo. Cuando me dijo, Elena, ¿has estado aquí Juan Carlos? Digo, ¿cómo? Hablaré yo con él. No, no sé ni si estaba aquí, no, es coña. Pero me refiero que aprende a que cuando, por muy agresivo que esté la persona, tú no entrar al juego de esa agresividad y no salir huyendo porque el miedo no es real. Porque tú ya tienes herramientas para poder afrontar una discusión o una conversación de un nivel alto y aprender a regularla. Que no se regula, que no hay respeto, que siguen los insultos y los reproches. Pues mirar, chicos, lo siento, pero esto lo tenemos que dejar aquí. Te levantas y te vas. Es muy diferente. Tengo la amenaza, salgo, hay agresividad, voy a ver si la puedo regular y si no la puedo regular, pues me voy, pero no desde el miedo. Me voy desde la decisión de yo no quiero hablar en esos términos. Te pones en valor tú. Tú decides con qué términos hablas y con qué términos no hablas. No lo decide otra persona. Porque quiere hablar contigo tu suegro, no tienes por qué hablar con él si los términos no se cumplen. ¿Me explico? Sí. De nuevo vuelves a entrar en la nebulosa de la absorción. Te absorben. Ese tipo de perfiles, tú te has sentido durante mucho tiempo, ya menos, como muy absorbido, como muy sin autonomía, sin libre albedrío. En el momento en que ellos me aceptaban era como me aceptaba yo. Porque como yo no me aceptaba a mí mismo, lo único que reconocía era cuando alguien me aceptaba. Y para que me aceptasen tenía que ser así. Y entonces era cuando perdía mi identidad. Efectivamente. Entonces tú ya estás construyendo tu identidad y dices, "Oh, un momentito, que esto será, yo también decido cómo son las conversaciones con mi suegro, ¿eh? Cuidado, que esto no va a ser como tú quieras, cuando tú quieras y de las formas que tú quieras, no, no. Si no se cumplen mis condiciones también, no significa que solamente sean las tuyas, serán las tuyas y las de tu suegro, pero tienen que ser las tuyas presentes. Si no están, no quiero una conversación. Cuando estén, hablamos. Pero es que lo que tú pides son mínimos de negociación, mínimos de conversación, mínimos de educación y mínimo de personas adultas. Cuidado. Si te van por el lado emocional de con lo que yo te he querido, tal, pues, pero si eso no cambia, yo sigo queriendo un montón. Sois los abuelos de mis hijos, entra por ahí. Pero es que además es verdad. Tú quieres los mejores abuelos para tus hijos. Tú quieres una buena relación de ti con ellos. Ahora, vamos a ver si es posible. Estamos negociando. Estamos negociando y tú decidirás si la relación es posible o no lo es. Cuidado, ¿eh? Que tú también, en ese sentido, puedes decir, pues mira, lo he intentado, pero no es posible. Entonces mi relación con ellos será, pues no sé, es que a lo mejor lo tienes que decir a Elena, regula también las visitas con los abuelos. No lo sé si llegarás a ese lugar, a ese punto. Pero si ves que la cosa no tal y que perjudica al bien superior, como hemos hablado en otras ocasiones, que es que tus hijos estén en calma y vivan emocionalmente tranquilos, pues lo harás. Fin. Sí, de hecho fue una de las cosas que también no fue por huida, pero que creo que también estaba bien hecho, porque en el momento que hablé con Elena estábamos viendo qué era lo que le iba a pedir a Julia. Si era la custodia compartida. Y me dijo otra de las cuestiones que era que es la custodia materna, pero siempre que no se demuestre que hay un daño psicológico hacia los niños en cuanto a los comentarios. Y decidí esa parte no, porque es lo que hemos estado hablando. Y yo he escuchado ya comentarios de Luis que va diciendo ese tipo de cosas y me parecía que era importante ese mensaje. El este, más que incluso decir la custodia compartida que no era lo que yo quería, pero como estrategia podía estar, lo que decía Elena es, yo pido esto, entonces después te doy por aquí y gano por aquí. Claro. Pero me parecía más importante decir, no, me importa, quiero que estén contigo, pero sobre todo que quiero que sepas que no quiero que machaques con que yo soy el malo, yo soy tal, yo soy cual. Efectivamente. Es que por suerte, Juan Carlos, hay muchos avances ya en el aspecto emocional de los niños.
Ujú. al respecto de las custodias y de las patrias potestades, etcétera, etcétera. Entonces, por suerte, nos queda mucho por recorrer, pero por suerte hay muchos avances que, bueno, te pueden, en la medida de lo posible, te van a proteger lo máximo posible y sobre todo a los nanos, que es lo más importante en esto. Que es lo que me importa, claro. Sin olvidarte de ti, Sí, 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 pero ¿vale? Que lo tengas como motor inyector, vale, te lo permito, pero no te olvides de ti. Ujú, No te olvides de que quien está construyendo su identidad y su autoestima eres tú. ujú, Y lo estás haciendo de puta madre, te lo digo de verdad. ujú. Me ha costado, Bueno, te ha costado, pues claro, es que, pero ¿qué te crees? ¿Que el tiempo que estimabas en tu mente? Porque claro, es que yo lo veo y lo veo tan normal. Es muy Ujú. normal esto. ¿Llevas, cuántos años tenías? No me acuerdo nunca de tu edad. ¿Yo? 17 en los que aparece. 17. Llevas 17 años haciendo lo 43. mismo, No. repetidamente. Y no Ujú, solamente lo hacías con tus suegros, con Julia, lo hacías con tus ex, con tus padres, con tus hermanos, lo haces en general. Llevas mucho tiempo construyéndote desde ahí. Hostia, cuidado. ujú, Que ya desde cuándo estamos trabajando, desde julio, ujú, julio, imagínate, quiero decirte, han pasado unos meses en comparación con los 17 años, ujú. ¿vale? Pues nada, pues ¿Te muchísimas ayuda? gracias. Mucho, claro. Ujú. Pues te iré Vale, contando. A ver qué tal. ya me vas contando si hay alguna novedad o lo que sea del juicio o lo que sea, me vas diciendo, ¿vale? Y ya te iré diciendo. Ujú. Un besito grande. Venga, pues muchas gracias. Venga, Chao. chao. Hasta luego.